la industria del Perú no puede sobrevivir ni un solo día sin nuestra tecnología. Esa fue la frase, la sentencia arrogante pronunciada en una fría sala de juntas en Berlín en 2019, cuando las tensiones por el control de las cadenas de suministro globales llegaron a un punto de ebullición. ¿Y qué hicieron? El gobierno alemán, en un acto de prepotencia sin límites, sacó su carta más poderosa, la suspensión total de las exportaciones de componentes clave para equipos de control numérico. Pero, ¿qué es el control numérico? Es el corazón de toda la industria de precisión. Es el cerebro que le dice a una máquina cómo cortar, cómo perforar, cómo ensamblar con una exactitud milimétrica. Al detener ese corazón, las plantas de metalmecánica en Lima, los astilleros del Callao y los complejos mineros de Arequipa temblaron al mismo tiempo, recibiendo un golpe que parecía mortal. Sin embargo, la decisión de aquel día, ese golpe de soberbia, se convertiría 5 años después en un boomerang devastador que destrozaría el corazón de la propia industria alemana. ¿El precio de la arrogancia? La historia que están a punto de escuchar es la prueba de que subestimar el ingenio y la chamba del peruano es el error más grande que una superpotencia puede cometer. Mi nombre es Klaus Richter. Soy el ingeniero en jefe de Deutec, una de las empresas de maquinaria de precisión más importantes de Alemania, del mundo. He dedicado 30 años de mi vida a esta tecnología, a perfeccionarla, a convertirla en el sistema nervioso de la industria global. El 15 de marzo de 2020, esa vida dio un giro irreversible. Nos convocaron a una junta de emergencia en el piso 37 de las oficinas centrales de Deutec. Éramos pocos, 2 funcionarios de alto rango del gobierno alemán y 7 de los directivos más importantes de la compañía. A través de los ventanales panorámicos, los rascacielos de Berlín se veían imponentes y tranquilos, pero el aire dentro de la sala de juntas era tan tenso que cortaba como una navaja afilada. El control numérico computarizado, mi especialidad durante 3 décadas, es el cerebro industrial que controla todos los procesos donde una computadora, con una precisión inhumana, corta, perfora y ensambla metal. Los motores para los vehículos que circulan por la Panamericana, las tarjetas electrónicas de nuestros celulares, las gigantescas turbinas de las centrales hidroeléctricas en la sierra. Nada de esto podría existir sin nuestra tecnología. Y en mis manos, ese día, sostenía un reporte con una cubierta de color rojo sangre que pesaba como una lápida. El título era un puñetazo en el estómago, reporte de análisis sobre la aceleración de la independencia industrial del Perú. El documento no se andaba con rodeos. Mostraba con gráficos brutales los cambios que habían ocurrido en apenas 2 años, entre 2018 y 2019. La dependencia que tenían los equipos electrónicos ensamblados en Lima respecto a Alemania había caído drásticamente del 78% al 61%. Las piezas de mecanizado de precisión para la industria minera en Arequipa también bajaron, del 85% al 69%. Y lo más alarmante, la fabricación de bloques de motores y chasis en Trujillo era aún más grave, había caído del 92% al 74%. El vicepresidente, Gunther Schmidt, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada gélida, se levantó y apuntó con un puntero láser hacia el monitor gigante en la pared. Un mapa del Perú se iluminó, salpicado de puntos rojos parpadeantes. Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Piura, Tacna. Cada punto rojo representaba una fábrica, un taller, un emprendimiento peruano que intentaba, con sus propios medios, liberarse de las cadenas tecnológicas alemanas. Con una voz tensa, casi un gruñido, Gunther sentenció: si no los detenemos ahora, en seco, perderemos la mitad del mercado en menos de una década. Entonces, el funcionario del gobierno me entregó un documento clasificado, sellado con el águila imperial. La justificación oficial era la de siempre: proteger la tecnología de punta por seguridad nacional. ¡Qué farsa! La verdadera intención era otra, mucho más oscura y depredadora. El objetivo central, escrito en letra pequeña pero con una claridad aterradora, era cortar de tajo y de forma prematura cualquier intento de independencia tecnológica del Perú. El análisis que yo mismo había redactado semanas antes era el arma perfecta para ello. Era un diagrama complejo, una radiografía de la estructura de las líneas de producción en las fábricas peruanas. Se podía ver, de un solo vistazo, la telaraña de dependencia que habíamos tejido durante 30 años. Era un diseño tan perverso y a la vez tan brillante, que con solo cortar el suministro de un único microprocesador central, la industria minera, naval y de metalmecánica del Perú se detendrían simultáneamente. Una parálisis total. La sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos, los de los ejecutivos y los de los hombres del gobierno, se centraron en mí. Yo era el arquitecto de esa telaraña.
Hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo, una frialdad puramente profesional. Solo necesitamos cortar el suministro del microprocesador principal, el modelo CAG-72, dije. Les aseguro que las fábricas peruanas se detendrán en cuestión de días. En ese momento, estaba absolutamente convencido de la genialidad de nuestro plan. Esto no era una simple sanción comercial, era una estrategia de control industrial absoluto, una estructura de poder donde un solo componente, no más grande que una uña, podía paralizar a toda una nación. Era un sistema de sumisión perfecto que Alemania había diseñado durante 3 décadas. El funcionario asintió lentamente, con una media sonrisa. La decisión estaba tomada. Usaríamos la tecnología como arma económica y política. El vicepresidente Gunther Schmidt expresó su entusiasta acuerdo. Los demás directivos levantaron la mano uno a uno, sellando el destino de miles de trabajadores a 10.000 kilómetros de distancia. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, el gobierno alemán anunció oficialmente la restricción de exportaciones de componentes clave hacia el Perú. La excusa, por supuesto, fue la seguridad. La realidad era el dominio del mercado. Yo conocía esa doble moral mejor que nadie, yo la había ayudado a construir. Desde el piso 39 del edificio de Deutec, Berlín seguía luciendo agitada y vibrante. La multitud en la puerta de Brandeburgo, los letreros luminosos de Kurfürstendamm, las tiendas de lujo en Friedrichstraße. Todo parecía tan normal, tan ajeno al cataclismo que acabábamos de desatar. En ese momento, ignoraba por completo que la decisión que tomamos ese día cambiaría el rostro de esa misma ciudad en solo 5 años. Regresé a mi oficina y encendí mi computadora. En la pantalla aparecieron los datos en tiempo real de la tasa de operación de las fábricas en el Perú. Aún era normal. Verde, todo en verde. Pero yo sabía que en menos de 72 horas, la situación cambiaría drásticamente. En el instante en que el último microprocesador de sus inventarios se instalara, toda la maquinaria se detendría. Por la ventana, el cielo del atardecer en Berlín se teñía de un rojo intenso, casi sangriento. Esa luz rojiza parecía una luz de advertencia, una premonición. Pero en ese momento no comprendí su significado. Al contrario, me engañé a mí mismo pensando que era el preludio de una victoria aplastante. El café en mi escritorio se estaba enfriando. Era el día en que tomé la decisión más crucial de mis 30 años de carrera como ingeniero. La arrogante creencia de que podía controlar la industria de todo un país con un simple interruptor tecnológico. Eso era todo en lo que basaba mi juicio. Incluso al llegar a casa esa noche, mi mente era un caos de diagramas y proyecciones. Cuando mi esposa, Anja, preparaba la cena y me preguntó cómo me había ido, simplemente respondí con un monosílabo, juntas. No podía decirle la verdad. No podía decirle que había apretado el gatillo de un arma económica que dejaría sin trabajo a miles de personas. Acostado en la cama, miraba el techo oscuro de la habitación. Por un instante, solo un instante, pensé en los miles de obreros peruanos, en los padres y madres de familia que pronto perderían su sustento, su chamba. Pero rápidamente reprimí esa emoción. Son solo negocios, me dije a mí mismo. No hay que mezclar los sentimientos. Así se tomó la primera decisión, bajo la cómoda y estúpida ilusión de que podríamos mantener esa estructura de dependencia para siempre. Solo 3 semanas después, exactamente como lo predije, el apocalipsis industrial se desató. En la sala de monitoreo de Deutec en Berlín, 12 pantallas gigantes mostraban en tiempo real el estado de la industria peruana. Era mi obra maestra del caos. Las luces rojas de advertencia, que antes eran solo una posibilidad teórica, comenzaron a encenderse una tras otra, como una plaga imparable. Línea de ensamblaje metalmecánica número 1 en el Callao, detenida. Producción de componentes para maquinaria pesada en Arequipa, suspendida. Línea de ensamblaje electrónico en Lima, inoperable. Bebí un sorbo de café amargo mientras miraba la pantalla. La estructura de dependencia que habíamos diseñado durante 30 años funcionaba a la perfección. Era una sinfonía de destrucción. Al agotarse los componentes, las fábricas peruanas caían como fichas de dominó. Las noticias de última hora no paraban de llegar, confirmando mi éxito. Líneas de producción se detienen por completo ante escasez de componentes alemanes. 3 gigantes del sector minero entran en estado de emergencia. Temor por la pérdida de contratos millonarios en la industria naval. Desplome total en la capacidad operativa de las plantas de tecnología. Era exactamente el escenario que yo había calculado, punto por punto. El vicepresidente Gunther Schmidt se acercó a mí, sus pasos resonando en el silencio de la sala.
señaló el monitor con una sonrisa de depredador satisfecho. Todo va según el plan, Klaus, dijo, dándome una palmada en la espalda. Esta es la prueba perfecta de que la industria peruana no puede aguantar ni un solo día sin nosotros. Y tengo que admitirlo, yo también me sentía orgulloso. Como ingeniero, ver cómo una estrategia diseñada con tanta precisión se volvía una realidad tangible era una especie de realización personal, una validación de mi intelecto. Pero ese sentimiento de triunfo, esa embriaguez de poder, duró muy poco. El 12 de abril a las 2 de la tarde, recibimos visitas inesperadas en el imponente vestíbulo de mármol de Deutec. Eran 2 ingenieros peruanos. Un hombre de mediana edad, de traje algo gastado pero impecable, y otro hombre de unos 50 años, vestido con ropa de trabajo, con las manos curtidas y el rostro marcado por el sol y la preocupación. Pidieron una reunión conmigo en la recepción. El personal de seguridad, acostumbrado a tratar con ejecutivos de traje y corbata, subió a mi oficina para explicarme la extraña situación. Dijeron que los ingenieros venían desde el Perú para discutir una cooperación tecnológica. Al principio, quise rechazarlos. ¿Cooperación? ¿De qué cooperación hablaban en esta situación, con su industria de rodillas? Pero me ganó la curiosidad. Una curiosidad morbosa, quizás. Quería ver sus rostros. Quería saber por qué, con sus fábricas paralizadas, se habían tomado la molestia de viajar 10.000 kilómetros hasta el corazón del imperio que los estaba aplastando. Pensando en darles solo 15 minutos, para disfrutar de mi victoria cara a cara, los guié a la misma sala de juntas del piso 37 donde se había sellado su destino. El hombre de traje saludó primero, con una formalidad digna. Se presentó como Alejandro Vargas, funcionario del Ministerio de la Producción del Perú. Luego, con un gesto de profundo respeto, presentó al hombre de ropa de trabajo que estaba a su lado. Él es Carlos Hernández, dijo, un maestro técnico, un veterano con 30 años de experiencia operando maquinaria pesada en las plantas del Perú. Carlos inclinó la cabeza. Su rostro reflejaba un profundo cansancio, pero a la vez, una inmensa y desesperada determinación. Sus manos ásperas, con cicatrices y callos, contaban la historia de décadas de chamba dura, de conocer el metal, el aceite y el ruido de las máquinas mejor que cualquier ingeniero de escritorio como yo. Cuando habló, su voz era sorprendentemente serena, sin un ápice de súplica. Dijo que no venían a competir, sino a colaborar. Agregó, con una lógica aplastante, que si la industria peruana se detenía, ambos países perderían. Si las fábricas en el Perú dejaban de operar, nuestros propios proveedores alemanes también verían caer sus ventas. Yo me reí por dentro. Una risa silenciosa y cruel. ¿Venir a hablar de colaboración a estas alturas? Después de depender de la tecnología alemana por 30 años, me parecía francamente ridículo que ahora se atrevieran a llamarse nuestros socios. Y no pude contenerme. Respondí con un sarcasmo que goteaba veneno. Socios, dije, arqueando una ceja. ¿Alguna vez han operado sus plantas un solo día sin nuestras piezas? Al decir eso, el ambiente en la sala se congeló. Pude ver cómo la serenidad en el rostro de Carlos se resquebrajaba, reemplazada por una máscara de acero. Vi cómo apretaba y aflojaba los puños bajo la mesa, un gesto casi imperceptible pero cargado de una furia contenida. La frustración de 30 años de dependencia, de ser tratados como inferiores, se condensaba en esa sola y humillante pregunta. El funcionario Alejandro Vargas, diplomático hasta el final, intentó calmar la situación. Preguntó si no habría alguna alternativa, como una transferencia de tecnología gradual o un desarrollo conjunto. Añadió que el gobierno peruano estaba dispuesto a ofrecer una compensación económica justa. Yo negué lentamente con la cabeza, saboreando el momento. Les dije que era una decisión tomada, que era la política del gobierno alemán. Deutec, les expliqué con falsa resignación, simplemente acataba las reglas. En realidad, en ese momento, yo estaba convencido de que el Perú se rendiría por completo en cuestión de meses, que vendrían a nosotros de rodillas, aceptando cualquier condición que les impusiéramos. Fue entonces cuando Carlos se puso de pie. Había un brillo distinto en sus ojos. Ya no era enojo ni desesperación. Era algo más profundo, más peligroso, una especie de determinación inquebrantable, forjada en el fuego de la humillación. Las últimas palabras que dijo ese día aún resuenan en mi memoria como un eco premonitorio. Hoy, nuestra desesperación se va con las manos vacías, dijo, mirándome directamente a los ojos. Pero escuche bien, ingeniero Richter. Esta misma desesperación será nuestro nuevo plano de diseño.
Al escuchar eso, una inexplicable y helada sensación de inquietud me recorrió el cuerpo, pero la sacudí rápidamente. Pura retórica. Un simple alarde de un hombre acorralado. Pensé que un país que había dependido de Alemania durante tanto tiempo no podría volverse autosuficiente de la noche a la mañana. Era imposible. Después de que se fueron, miré por la ventana. Berlín seguía igual de bulliciosa, ajena a todo. Pensé que ese encuentro no tenía la menor importancia. Lo vi solo como la última y patética súplica de alguien que ya estaba vencido. En las noticias de la noche, la situación en el Perú seguía empeorando, despidos masivos por el cierre de fábricas, crisis de liquidez en las pequeñas y medianas empresas, riesgo de quiebras en cadena de proveedores. Todo fluía según el guión que yo había escrito. Pero esa noche, en la soledad de mi casa, las palabras de Carlos daban vueltas y vueltas en mi cabeza. La desesperación será nuestro nuevo plano de diseño. Esa frase me incomodaba, me molestaba como una piedra en el zapato. Esa molestia no desapareció. Mi esposa me esperaba con la cena servida, una deliciosa comida alemana, pero no tenía apetito. Pensaba si quizás había pasado algo por alto, alguna variable que no había considerado en mis cálculos. Como ingeniero con 30 años en la industria, la determinación que vi en los ojos de Carlos no parecía ser una simple amenaza vacía. Sin embargo, borré esa idea de mi mente. Nadie, absolutamente nadie, puede crear tecnología de punta solo con desesperación. O eso creía yo. Hasta ese momento, yo no sabía que cuando Carlos Hernández salió de las oficinas de Deutec aquel día, humillado pero no derrotado, ya había tomado una decisión definitiva. La decisión de convertir su desesperación, la desesperación de todo un país, en verdadera y revolucionaria tecnología. La estrategia de bloqueo que diseñé paralizó por completo el corazón industrial del Perú en solo 3 meses. En la sala de monitoreo, las 12 pantallas eran un testamento de mi éxito. El mapa industrial peruano ya no tenía puntos rojos aislados, era un mapa teñido de sangre que cubría todo el país, desde la industria naval del Callao hasta la metalmecánica de Arequipa y la agroindustria de Trujillo. Los procesos clave estaban paralizados. Yo miraba esa escena de devastación controlada con una profunda y fría satisfacción. La estructura de dependencia estaba funcionando a la perfección. Para un ingeniero como yo, ver una estrategia tan compleja hecha realidad es como admirar una obra de arte, una sinfonía perfectamente ejecutada. El vicepresidente Günther Schmidt se acercó con la portada del periódico más importante de Alemania en la mano. El titular era llamativo, impreso en letras enormes: parálisis en cadena en la manufactura del Perú. El altísimo costo de la dependencia alemana. Günther sonrió de oreja a oreja y dijo, con un tono triunfal: míralo, Klaus. Tal como lo diseñamos. La industria del Perú está acabada. Yo bebí mi café, que se había enfriado, y solté una risa gélida. Sin corazón, la sangre no circula, respondí. No pueden igualar nuestros 50 años de conocimiento acumulado en unos pocos meses. Estaba absolutamente seguro de que terminarían arrodillándose, suplicando nuestro perdón y nuestra tecnología. En ese preciso instante, mientras celebrábamos nuestra victoria, una alerta de última hora apareció en la televisión de la sala de descanso. Decía, conferencia de prensa urgente del Ministerio de la Producción del Perú. Subí el volumen por pura curiosidad, para escuchar su declaración de rendición. Pero al ver a la persona en pantalla, me quedé atónito, helado. Era Carlos Hernández. El mismo técnico que 3 meses atrás había jurado que su desesperación sería su plano de diseño. Su rostro se veía más demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir, pero su expresión era de acero puro. Carlos se paró frente al enjambre de micrófonos. Sus primeras palabras rompieron toda expectativa y se estrellaron contra nuestra arrogancia. Esto no es una crisis, dijo con una voz firme que resonó en todo el mundo. Esto es la señal de que la era de depender de tecnología ajena ha terminado para el Perú. Yo me reí a carcajadas. Una risa sonora, incrédula. ¿Qué clase de locura estaba diciendo mientras sus fábricas morían, mientras su gente perdía su chamba? El vicepresidente Günther Schmidt también chasqueó la lengua, negando con la cabeza como si estuviera viendo a un loco. Pero entonces, una cifra impactante apareció en la pantalla detrás de Carlos. Una cifra que, en ese momento, nos pareció ridícula: 700 millones de soles. Carlos, con la mirada fija en la cámara, como si me estuviera hablando directamente a mí, anunció: ahora, con el ingenio peruano y con nuestras propias manos, construiremos nuestro propio corazón.
anunció el lanzamiento del proyecto Perú CNC, un proyecto de soberanía industrial respaldado con 700 millones de soles. Dejé mi taza de café sobre la mesa y me reí en voz alta. 700 millones de soles. ¿Acaso creían que salvarían sus fábricas con eso? Esa cantidad no era ni el 10% del presupuesto anual de investigación y desarrollo de Deutec. Mis compañeros en la sala de monitoreo reaccionaron igual. Alguien comentó con sorna que parecían puras patadas de ahogado. Otro se burló preguntando qué demonios planeaban hacer con tan poco dinero, quizás comprar un par de máquinas de segunda mano. Pero la mirada de Carlos en la pantalla no flaqueaba. Era la mirada de un hombre que ve algo que nosotros no podemos ver. Mirando fijamente a la cámara, pronunció la frase que debería habernos helado la sangre: nuestro objetivo no es alcanzarlos. Es superarlos. Haremos lo que Alemania no puede hacer. Me reí todavía más fuerte. El Perú haciendo lo que Alemania no puede. ¡Qué buen chiste! ¿Superarnos en tecnología de control numérico? Era imposible, una fantasía. Nuestros 50 años de experiencia, nuestros miles de millones de euros en inversión, nuestras patentes. Esa fortaleza no se derrumbaría de la noche a la mañana por un arrebato de orgullo nacionalista. Un reportero, igual de incrédulo que nosotros, le preguntó cómo planeaba superar a la tecnología alemana. La respuesta de Carlos fue, para nosotros, absurda, casi delirante. Dijo que usarían un nuevo método, una herejía tecnológica. Combinarían la inteligencia artificial con la experiencia práctica, con el conocimiento acumulado en el piso de la fábrica. Mis compañeros y yo estallamos en carcajadas. ¿Inteligencia artificial? ¿Acaso creía que un concepto abstracto, un algoritmo, podría reemplazar el mecanizado de precisión tangible y real? Esta tecnología maneja márgenes de error de 0.001 milímetros. La pura teoría, la programación de escritorio, no sirve para nada aquí. Después de la noticia, el vicepresidente Gunter Schmidt y yo regresamos a mi oficina. Él seguía riendo. Los peruanos son muy ingenuos, dijo. Creen que el dinero compra la tecnología, la historia, la experiencia. Yo pensaba exactamente lo mismo. La tecnología se acumula con tiempo, con experiencia y, sobre todo, con miles de fracasos. Con 700 millones de soles apenas les alcanzaría para construir un edificio de laboratorios y pintarlo de rojo y blanco. Esa noche, en casa, la noticia de Carlos seguía siendo el tema de conversación. Incluso los noticieros alemanes lo cubrieron, pero con un tono paternalista y pesimista. Lo llamaban el desafío imprudente del Perú. Mi esposa me preguntó si el Perú realmente podría alcanzarnos. Le respondí con una firmeza absoluta que era imposible. Esta tecnología no se construye de un día para otro, Anja. Es nuestro legado. Pero ya en la cama, en la oscuridad, me invadió un sentimiento extraño, el mismo que sentí cuando Carlos se fue de mi oficina. La mirada llena de convicción de ese hombre seguía grabada en mi mente. Pasó lo mismo hace 3 meses. Ese fondo de 700 millones de soles era poco dinero, sí. Pero la expresión de Carlos revelaba que tenían un plan muy detallado que nosotros, en nuestra soberbia, éramos incapaces de comprender. Aún así, borré esos pensamientos. La realidad es la realidad. La física es la física. La ingeniería es la ingeniería. No hay magia en esto. Esa noche me cayó el 20 por primera vez. En mi estrategia perfecta, en mi ecuación de control absoluto, se había colado una variable imprevista, una variable humana llamada Carlos Hernández. Pero aún no tenía ni la más remota idea de lo peligrosa que sería esa variable para mi mundo. Mirando por la ventana la noche serena de Berlín, no tenía idea de lo que esos 700 millones de soles, el fruto del esfuerzo de un pueblo desesperado, significarían para el futuro de Alemania. A los 6 meses de iniciar el proyecto Perú CNC, abrí el informe de inteligencia de Deutec con una sensación de anticipación. Los números en las primeras páginas confirmaron todo lo que yo esperaba, y sentí un profundo y reconfortante alivio. Un 73% de tasa de fracaso en sus prototipos. 27 incidentes de descontrol por fallas catastróficas en la inteligencia artificial. 154 roturas de piezas durante el corte por imprecisión. 89 suspensiones de producción por caída del sistema. El prototipo peruano, su gran esperanza, no había logrado superar la prueba de 24 horas continuas ni una sola vez. Era exactamente lo que esperaba. Era la dura bofetada de la realidad contra la fantasía. El vicepresidente Gunter Schmidt entró a mi oficina sin llamar, con el mismo informe en la mano y una sonrisa triunfal en el rostro.
lo arrojó sobre mi escritorio y dijo: te lo dije, Klaus. 50 años de experiencia no se compran con unos cuantos millones de soles y un discurso bonito. Asentí, compartiendo su satisfacción. El muro que el Perú intentaba saltar era precisamente ese, el conocimiento práctico, el know-how, que no se puede explicar con teorías ni programar en un código. Eran lógicas de compensación ambiental forjadas tras miles y miles de pruebas fallidas. Era el instinto del ingeniero que puede predecir una falla solo con escuchar el zumbido de la máquina, un arte que se aprende en décadas, no en meses. Los titulares de la prensa alemana, por supuesto, confirmaban nuestra victoria. Perú tiene los planos, pero no la experiencia. La fantasía creada con los impuestos de los peruanos se desmorona. Gunther Schmidt sonreía, diciendo que ya era hora de que el gobierno peruano viniera a suplicarnos ayuda, a pedir las migajas de nuestra mesa. Pero al leer el informe con más atención, en las páginas finales, noté algo extraño, algo que no encajaba en nuestra narrativa de triunfo. A pesar del abrumador 73% de fracasos, el proyecto no se había detenido. Al contrario. Carlos Hernández se movía con más fuerza, con más urgencia que nunca. En una esquina del reporte se detallaban sus movimientos recientes. Estaba viajando por todo el Perú, desde los polvorientos talleres de Villa El Salvador en Lima hasta los centros de mantenimiento de maquinaria pesada en Tacna. Visitaba pequeños talleres, empresas familiares. Se estaba reuniendo personalmente con maestros torneros, con técnicos de la vieja escuela, hombres y mujeres con 30 o 40 años de experiencia. Me pareció un esfuerzo ridículo, patético. ¿Intentar igualar medio siglo de historia industrial alemana recolectando anécdotas de técnicos locales? Era un intento desesperado, un manotazo de ahogado. El vicepresidente Gunther Schmidt opinó lo mismo. La tecnología no se crea juntando las anécdotas de la gente. Necesita ciencia, no cuentos de taller. Revisé los detalles de los fallos del Perú CNC. El sistema peruano funcionaba, sí, pero solo en el ambiente estéril y controlado de un laboratorio. En el entorno real de una fábrica, con sus variables impredecibles, era completamente inútil. No lograban procesar las variables externas como la vibración del suelo, los cambios de temperatura de la costa peruana, o la humedad del ambiente. Lo más gracioso, para nosotros, era cómo entrenaban a su inteligencia artificial. Los investigadores peruanos solo analizaban los patrones visibles de nuestra maquinaria, los movimientos, las velocidades. Pero el verdadero secreto, nuestra joya de la corona, estaba en lo invisible. Los algoritmos de compensación térmica que yo mismo desarrollé durante 30 años jamás podrían descifrarse solo observando desde afuera. Era una lógica compleja que calculaba simultáneamente la dilatación térmica del metal a nivel microscópico, la viscosidad de los lubricantes según la temperatura, y la vibración infinitesimal de los valeros. El informe también detallaba sus finanzas. En solo 6 meses, ya se habían gastado 500 de los 700 millones de soles comprando equipos de medición y pagando salarios, sin lograr ningún avance real en la tecnología central. Negué con la cabeza ante la ingenuidad de Carlos, quien realmente creyó que el dinero y la voluntad comprarían el conocimiento. Pero esa noche, a solas en mi oficina, con el silencio de Berlín como telón de fondo, volví a revisar los datos de las fallas peruanas. Y entonces, sentí un escalofrío. El peso de nuestros 50 años de historia era inmenso, sí. 6 meses de esfuerzo por su parte parecían inútiles. Pero al observar los patrones de error, comprendí por qué Carlos no se rendía. Él no buscaba las variables en los libros de texto ni en los datos teóricos. Estaba buscando las variables que solo se conocen metiendo las manos a la obra, las que se aprenden con la grasa bajo las uñas. Y lo más inquietante era esto, fallaban de manera diferente cada vez. No repetían errores. Abordaban el problema desde nuevos ángulos, con una tenacidad asombrosa. Los datos de las últimas 2 semanas eran particularmente reveladores. Seguían fallando, sí, pero el patrón había cambiado sutilmente. Parecía que estaban a punto de encontrar algo, de conectar los puntos. Me obligué a desechar ese pensamiento. Descifrar el núcleo de 50 años de tecnología en solo 6 meses. Imposible. Por la ventana, la noche tranquila de Berlín parecía anunciar que el fracaso del Perú estaba a punto de consumarse. Pero la última línea del reporte de inteligencia me dejó profundamente intranquilo. Carlos Hernández ha recolectado y digitalizado 12.000 registros de datos de los técnicos veteranos de todo el país. Sus fracasos se estaban convirtiendo, literalmente, en sus nuevos planos de diseño. 3 semanas después, ocurrió algo que destrozó todas mis predicciones, toda mi lógica, toda mi arrogancia.
A las 4:30 de la madrugada, mi teléfono personal sonó con el estridente tono de la alarma de emergencias de la sala de control de Deutec. El operador nocturno, un joven normalmente tranquilo, llamó desesperado, con la voz temblorosa. Dijo que algo muy, muy raro estaba pasando en el Perú. Conduje a toda prisa hacia la empresa, atravesando una Berlín que aún estaba a oscuras. Al llegar, varios directivos ya estaban ahí, con rostros pálidos y confundidos. En la pantalla gigante de la sala de monitoreo se veía una imagen que parecía sacada de una película de ciencia ficción, una imagen aterradora. En un laboratorio en Arequipa, se estaba realizando una prueba de operación continua de su nueva maquinaria. Llevaba 24 horas funcionando sin parar. Pero esta vez, era diferente. Aterradoramente diferente. El margen de error se mantenía en cero. Cero absoluto. Me froté los ojos, pensando que el sueño me estaba jugando una mala pasada, que era una ilusión óptica. Pero los números en la pantalla no cambiaban. Precisión, 100% continua. 24 horas. Caídas del sistema, 0. El vicepresidente Gunter Schmidt llegó corriendo, pálido como un fantasma, sin poder creer lo que veía. ¿Es un error de los sensores?, preguntó, casi gritando. ¿Son datos manipulados? Yo pensaba igual. Un sistema que hace 3 semanas fallaba el 73% de las veces no podía volverse perfecto de la noche a la mañana. Era imposible. Tenía que haber un truco, un engaño. El jefe de inteligencia entró corriendo con un reporte urgente, recién impreso. Documentaba las últimas 3 semanas de Carlos Hernández. Él había recorrido el país, sí, pero no solo para escuchar anécdotas. Había digitalizado cada intuición, cada truco, cada competencia de los técnicos peruanos veteranos. Y lo sorprendente, lo que nos dejó sin aliento, fue el patrón que Carlos encontró. Descubrió la correlación exacta entre las microvibraciones y los sonidos casi inaudibles que nuestra propia máquina emitía justo antes de fallar. Eran señales que solo alguien con 30 años de experiencia al pie del cañón, con las manos en el metal, podría reconocer. El famoso ingenio peruano. La viveza criolla, aplicada a la alta tecnología. La intuición del operador, lo que nosotros siempre despreciamos como algo no científico, había sido convertida en datos de aprendizaje para la inteligencia artificial. Carlos creó un sistema que captaba esa señal de advertencia 0.01 segundos antes de que la máquina se descontrolara, y la compensaba automáticamente. Se me erizó la piel al leerlo. Esto no era una copia de la tecnología alemana. Esto era un paradigma completamente nuevo. Gunter Schmidt insistía en que era imposible lograr tal innovación en solo 3 semanas, pero los números en la pantalla no mentían. 30 horas. 35 horas. 40 horas. El tiempo de operación continua seguía subiendo, y el margen de error seguía siendo un cero perfecto. Y entonces, llegó la peor noticia, el golpe de gracia. El sistema desarrollado por los peruanos logró atravesar de forma estable y sin esfuerzo la zona de alta vibración, un problema técnico que ni siquiera nuestra maquinaria más avanzada había logrado dominar por completo. Me levanté de la silla de golpe. Que el Perú lograra resolver un problema que a nosotros, los maestros de la ingeniería, todavía se nos escapaba. Era inconcebible. Era una humillación. El operador nos dio más detalles, y cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra soberbia. El sistema de Carlos usaba la inteligencia artificial para detectar y compensar variables ambientales en tiempo real. No solo temperatura, humedad y vibración, sino que hasta incluía en sus cálculos el ritmo de respiración y los micromovimientos del operador que estaba cerca de la máquina. En ese instante, me cayó el 20, como un bloque de concreto. Carlos nunca intentó copiar a Alemania. Él fusionó el instinto humano, la sabiduría de la chamba, con el aprendizaje autónomo de las máquinas para crear una tecnología superior. El rostro de Gunter Schmidt se endureció hasta convertirse en una máscara de piedra. Pasaron 48 horas, y la máquina seguía funcionando, perfecta. Ya no podíamos culpar a los sensores ni a un posible engaño. En 30 años de carrera, yo jamás había visto tanta estabilidad. Incluso nuestros equipos más modernos y caros mostraban ligeras variaciones tras 72 horas de uso continuo. El reporte final fue el tiro de gracia. El sistema, ahora bautizado oficialmente como Perú CNC, contaba con una función de autodiagnóstico y autooptimización. Predecía el desgaste de sus propias piezas, avisaba con antelación cuando había que cambiarlas y optimizaba su propio rendimiento de forma autónoma, aprendiendo de cada segundo de operación.
Eso no era una simple máquina. Era un ente vivo, un organismo industrial. Gunther, con voz temblorosa, apenas un susurro, dijo, si esto es real, Klaus, el mercado va a cambiar por completo. Nuestra ventaja de 50 años acaba de desaparecer. En una noche. Solo pude asentir, mudo, viendo el Perú CNC operar de forma perfecta por 72 horas seguidas. Recordé mi actitud arrogante hacia Carlos. Recordé sus palabras. La desesperación será nuestro plano de diseño. El maldito lo había logrado. El sol empezaba a amanecer en Berlín, pero para mí, para mi empresa, para mi país, todo se volvía oscuridad. La tensión en la sala llegó al límite. 80 horas. 90 horas. El Perú CNC no se detenía. Ese día aprendí de la forma más brutal que la tecnología no se hace solo con tiempo y dinero. Se hace con desesperación, con creatividad, con ingenio y con una voluntad inquebrantable. Con eso, lo imposible se hace realidad. Cuando el Perú CNC superó las 100 horas de operación continua, supe que las reglas del juego habían cambiado para siempre. La hegemonía tecnológica de Alemania se estaba desmoronando, y nosotros mismos habíamos encendido la mecha. Un año después, el Perú CNC no solo no se detuvo, sino que las fábricas en el Perú volvieron a operar a toda capacidad, más eficientes y productivas que nunca. El momento en que ese impacto reescribiría el mapa industrial mundial estaba a punto de llegar, y el escenario sería nuestra propia casa. Feria Industrial Mundial de Hannover 2025. Yo estaba parado en el pabellón de DEUTEC, en el centro de exposiciones más importante de Alemania, la feria industrial más grande y prestigiosa del mundo. Habíamos instalado un pabellón colosal, una catedral de la tecnología en la sala principal, para mostrar el poderío de nuestros 50 años de desarrollo. A las 9 de la mañana comenzó la inauguración oficial. Con una música clásica imponente y un juego de luces espectacular, nuestros equipos más avanzados fueron iluminados. Nuestro lema, proyectado en pantallas gigantes, rezaba, precisión de 0.0005 milímetros, el fruto de 50 años de excelencia alemana. Brillaba con orgullo, y yo sentía una inmensa satisfacción. Nos tomó medio siglo llegar hasta aquí. Pero un ruido, un murmullo creciente al otro lado del pasillo, llamó mi atención. Venía del pabellón del Perú. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro, y luego en aplausos. Cada vez más gente se arremolinaba allí. Miré hacia allá por curiosidad, con una pizca de condescendencia. Se leía un enorme letrero que decía, Perú CNC. Y debajo, una frase clara, contundente y orgullosa, hecho en el Perú. En ese momento, la memoria de aquella noche aterradora de hace un año, la de las 100 horas de operación perfecta, volvió a mí como un fantasma. Caminé lentamente hacia el pabellón peruano. Estaba tan lleno que no cabía ni un alfiler. Tuve que abrirme paso entre la multitud de ingenieros, ejecutivos y periodistas de todo el mundo para poder ver algo. Sobre la plataforma de exhibición, el Perú CNC estaba operando. Pero lucía muy diferente al prototipo de hace un año. Era más moderno, más rápido, más letal. Lo más impactante era la velocidad. Un trabajo de mecanizado complejo que a nuestra máquina más moderna le tomaba 10 minutos. La máquina peruana lo terminaba en 3. En 3 minutos. Y con una precisión superior. Un ingeniero alemán que estaba a mi lado no paraba de exclamar, con los ojos desorbitados, 15% más rápido. 20% más eficiente. Y es un 30% más barato. Esto no es un simple reemplazo, es la redefinición del mercado. Me quedé congelado. Para nosotros, en DEUTEC, mejorar un 1% al año era un calvario de investigación y desarrollo. Y lo que más asustaba, lo que desafiaba toda lógica ingenieril, era cómo la inteligencia artificial peruana navegaba la zona de alta vibración con una suavidad extrema, con una fluidez casi orgánica, como si un maestro artesano con 50 años de experiencia le estuviera operando a mano. El representante del Perú tomó el micrófono y, con una calma que contrastaba con la euforia del público, dijo que el Perú CNC no era una máquina común. Es la fusión, explicó, de 30 años de experiencia del trabajador peruano, de su chamba y su ingenio, con el aprendizaje en tiempo real de la inteligencia artificial más avanzada. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Esa máquina estaba aprendiendo y aplicando en segundos el conocimiento que a mí me tomó toda una vida acumular. La máquina compensaba automáticamente el desgaste de las herramientas, la temperatura del taller e incluso las vibraciones minúsculas del suelo.
Era el sistema perfecto que yo siempre soñé con construir. Pero lo había construido el Perú. Alguien entre el público, un periodista norteamericano, gritó: «La tecnología alemana acaba de volverse obsoleta». Mis piernas temblaron. La superioridad tecnológica que Alemania había mantenido con puño de hierro durante tanto tiempo se estaba derrumbando frente a mis propios ojos, en mi propia casa. Lo peor, lo más humillante, era ver cómo la máquina se autodiagnosticaba y proponía soluciones por sí sola, en tiempo real, en la pantalla. Parecía tener vida propia, una conciencia industrial. Detrás del pabellón, organizando la demostración, vi una figura familiar. Era Carlos Hernández. El técnico que visitó nuestras oficinas hace 5 años, pidiendo colaboración. Ahora estaba de pie, erguido, como el padre del Perú CNC. Su rostro irradiaba un orgullo sereno, pero no había ni un rastro de arrogancia en él. Se veía humilde, como alguien que simplemente acepta el fruto de su arduo trabajo. Nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud. Me reconoció. Y en lugar de una mirada de revancha, me hizo una profunda y respetuosa reverencia. Su voz resonó en mi cabeza, tan clara como aquel día en mi oficina: la desesperación será nuestro plano de diseño. El vicepresidente Gunter Schmidt se paró a mi lado. Estaba pálido, lívido. Dejó caer al suelo un folleto de Deutec, uno que decía: «El Perú no resistirá ni un día». Con voz quebrada, me susurró: «Ese lugar allá arriba, Klaus, ya no nos pertenece. Hemos perdido el control del mercado». Volteé a ver nuestro pabellón. La música majestuosa seguía sonando, pero estaba completamente vacío. Todos, absolutamente todos, se habían ido al pabellón peruano. Un analista financiero gritó desde la multitud para que todos lo oyeran: «El Perú CNC acaba de abrir un nuevo capítulo en la revolución industrial. No es competencia, es un cambio de paradigma». Al oír eso, sentí que mis rodillas se hundían. 3 décadas de mi esfuerzo, medio siglo de legado de mi país, pulverizados en una sola mañana. Cuando terminó la demostración del Perú CNC, el lugar estalló en un aplauso atronador. Ejecutivos de todo el mundo rodearon a Carlos para darle la mano, para empezar a negociar contratos multimillonarios allí mismo. Yo miraba todo en silencio, desde la distancia. Me sentí avergonzado. Avergonzado de haberlo menospreciado, de haberme burlado de él, de su país, de su gente. Aquellos 700 millones de soles. Carlos realmente lo había logrado. Gunther, derrotado, murmuró: «Ahora es el turno de Alemania de aprender de la tecnología del Perú». La historia se ha invertido por completo. Esa noche, al salir del centro de convenciones, el pabellón del Perú seguía lleno de gente, celebrando. El nuestro solo tenía las luces encendidas, lúgubre y desolado. Comprendí de la manera más dolorosa que la tecnología no es algo que se encierra en una caja fuerte para protegerla. Es algo que debe evolucionar constantemente. Nosotros nos estancamos en nuestras glorias pasadas, mientras el Perú, corría hacia el futuro. En mi habitación del hotel, mirando por la ventana una ciudad alemana que ya no sentía como mía, la palabra colapso rondaba mi mente. La estrategia de bloqueo que yo mismo diseñé terminó provocando el colapso de mi propia industria, de mi propio país. De regreso en Alemania, el caos se apoderó de nuestra industria. La onda expansiva de la feria de Hannover fue devastadora. En la sala de juntas del Ministerio de Economía, en Berlín, los líderes industriales más poderosos del país estaban sentados en un silencio fúnebre. En la pantalla se mostraban los resultados de la presencia del Perú en la feria. 67 empresas de 15 países diferentes evaluando la compra del Perú CNC. Gigantes globales como la automotriz BMW en Alemania, y aeroespaciales como Boeing y Airbus, hacían fila para adquirir la tecnología peruana. El ministro de Economía habló con una pesadez que parecía aplastar la sala. «A este paso», dijo, «en 2 años, la cuota de mercado de la maquinaria alemana caerá a menos de la mitad. Nuestros 50 años de hegemonía han sido destruidos». Yo estaba allí, representando a Deutec. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, acusadoras. Después de todo, yo fui el arquitecto del bloqueo contra el Perú. El director de un conglomerado industrial alemán, un hombre corpulento y de mal genio, me interpeló bruscamente, golpeando la mesa. «¿Ya descubriste cuál es el secreto de la tecnología peruana, Richter? ¿Qué fue lo que pasamos por alto?» Tuve que ser honesto. La verdad era nuestra única y magra esperanza. Les expliqué que el Perú CNC no era una simple mejora mecánica. Era un nuevo paradigma.
Una fusión innovadora y revolucionaria de la experiencia humana y la automatización inteligente. Un ejecutivo de Volkswagen se burló amargamente. Entonces, ¿qué diablos hemos estado haciendo todo este tiempo? ¿Me estás diciendo que nuestros 50 años de experiencia, nuestros miles de ingenieros, ya no sirven para nada? El ambiente se volvió tóxico. Llovían insultos y acusaciones. Unos decían que subestimamos al Perú. Otros culpaban al gobierno por su incompetencia y su política exterior agresiva. Pero lo peor eran los periódicos de la mañana, que yacían sobre la mesa como esquelas. La independencia tecnológica peruana sacude a la industria alemana. El mercado mundial de manufactura le da la espalda a Alemania. Las fábricas del mundo miran hacia el Perú. La realidad nos golpeó con la fuerza de un tren. Cancelaciones masivas de contratos. En un solo mes, Deutec perdió 12 contratos millonarios. Nuestros clientes más antiguos aplazaron sus compras con nosotros para evaluar el equipo peruano. El vicepresidente Gunter Schmidt, completamente desmoralizado, me dijo en la oficina: ahora somos nosotros los que vamos detrás, Klaus. El Perú establece la regla del juego y nosotros solo podemos intentar copiarla. Sentí un mareo al escucharlo. Hace 5 años, yo juraba que el Perú moriría sin nosotros. Las noticias empeoraron. El gobierno peruano anunció su plan de convertir al Perú en el centro tecnológico global de las Américas, exportando su maquinaria no solo a América Latina, sino a otros continentes. Era un giro geopolítico masivo. El eje de la manufactura mundial se estaba mudando, en tiempo real, de Alemania al Perú. El Ministerio de Economía alemán lanzó un plan de emergencia desesperado, un presupuesto masivo de 300 millones de euros para desarrollar maquinaria de próxima generación y alcanzar al Perú. Pero yo era muy escéptico. Sabía que esto ya no se arreglaba con dinero. Lo que el Perú construyó en 5 años no fue una máquina. Fue una nueva mentalidad, una nueva filosofía industrial. Dentro de Deutec, la empresa se dividió. Los más jóvenes pedían aliarse con el Perú, aprender de ellos. Los más viejos, como Gunther, exigían desarrollar tecnología propia por puro orgullo nacional. Me sentí profundamente amargado recordando cómo, hace 5 años, rechacé con desprecio la mano que Carlos nos tendió. Ahora éramos nosotros los que teníamos que mendigar ayuda. La prensa nos destrozaba. La soberbia tecnológica de Alemania nos llevó al desastre. Nos obsesionamos con bloquear al Perú y nos olvidamos de innovar. Lo más impactante, y doloroso, era ver a los jóvenes ingenieros alemanes, en nuestra propia empresa, exigiendo capacitación sobre el Perú CNC. Aceptaban abiertamente, sin tapujos, que la tecnología peruana era superior. Miré por la ventana de mi oficina. Berlín se veía igual que siempre, pero yo sabía que las raíces de la manufactura alemana, el orgullo de nuestra nación, se estaban pudriendo desde adentro. Lo más irónico, el golpe final a mi ego, fue leer una entrevista de Carlos Hernández. Cuando un periódico peruano le preguntó sobre la situación, él respondió con una humildad que me desarmó: le estoy muy agradecido a Alemania. Si no nos hubieran bloqueado, si no nos hubieran llevado al límite de la desesperación, jamás habríamos logrado esta innovación. Me dolió en el alma escuchar eso. Mi estrategia para destruirlos fue la gasolina que encendió el motor de su evolución. Gunter Schmidt, finalmente rendido, me preguntó directamente: ¿de verdad crees que podamos alcanzarlos? Negué lentamente con la cabeza. La tecnología no se forja solo con billetes y calendarios, Gunter, le dije. Se necesita desesperación, creatividad y el espíritu de desafiar lo imposible. Necesitamos humildad. Esa noche, a solas en mi oficina, pensé que quizás, aunque los 50 años de dominio de Alemania se estuvieran derrumbando, esto podría ser un nuevo comienzo. Las luces de Berlín no brillaban tanto como antes. La era había cambiado. Los 300 millones de euros del presupuesto de emergencia del gobierno alemán fueron inútiles. Ya era demasiado tarde. En el nuevo y reluciente Instituto de Investigación de Deutec se reunieron 200 de los mejores ingenieros del país. Fui nombrado director del proyecto, una última oportunidad para salvar nuestro honor. Pero desde la primera junta, el ambiente fue sombrío. El jefe de investigación mostró un reporte desolador. La tecnología del Perú ya había evolucionado a su segunda generación. Sus máquinas ya no solo aprendían solas, ahora se conectaban entre sí en la nube para compartir datos en tiempo real y crear una inteligencia colectiva en las fábricas. Una Red Neuronal Industrial. Sentí que me faltaba el aire. Mientras Alemania apenas intentaba copiar, con torpeza,
la primera versión del Perú CNC, el Perú ya corría leguas por delante hacia el futuro. Para rematar, se anunció que 7 países de América Latina y Asia acababan de firmar acuerdos de cooperación tecnológica con el Perú, Brasil, Colombia, Vietnam, Tailandia. Las cadenas de suministro globales se estaban reorganizando alrededor del nuevo polo tecnológico peruano. Un investigador joven, de apenas 25 años, levantó la mano y sugirió, con timidez, que tal vez deberíamos adoptar la metodología peruana, combinar la tecnología moderna con la experiencia directa en las plantas. Los ingenieros más viejos, los de mi generación, lo callaron fríamente, diciendo que Alemania tiene su propia manera de hacer las cosas y que no necesitábamos copiar a los peruanos. Suspiré profundamente. Seguíamos atrapados en la jaula de nuestro propio orgullo. 6 meses después, en la evaluación de medio término del proyecto, el resultado fue catastrófico. Nuestro prototipo alemán ni siquiera igualaba a la primera generación del Perú CNC. Teníamos la precisión, sí, pero éramos lentos, ineficientes, torpes. El mercado nos dio la espalda definitivamente. Las empresas que probaron el equipo peruano ya no querían saber nada de nosotros. El líder de nuestro equipo de desarrollo lo resumió con una frase brutal: nosotros seguimos los manuales. Los peruanos evolucionan a través de los datos reales. Nuestra forma de pensar es el problema. Comprendí que nuestro gran fracaso no era mecánico, era filosófico. Nosotros queríamos construir la máquina perfecta. El Perú construyó una máquina que nunca deja de evolucionar. Pasó un año más. El proyecto de los 300 millones de euros se declaró un rotundo fracaso. El mercado ignoró por completo nuestro producto porque el Perú ya estaba lanzando la tercera generación de su tecnología. Estábamos rezagados por toda una era. El golpe final llegó cuando nuestros clientes más leales, empresas que habían estado con nosotros por décadas, firmaron contratos a largo plazo con empresas peruanas. Siemens en Alemania. General Electric en Estados Unidos. E incluso Volkswagen, el corazón de la industria de nuestro propio país. Todos eligieron la tecnología peruana. Las acciones de Deutec se desplomaron un 50%. El 30% de nuestros empleados tuvo que ser despedido. Una empresa con medio siglo de prestigio se hundía, arrastrada por la corriente de la historia. El vicepresidente Gunter Schmidt, totalmente derrotado, entró en mi oficina y dijo las palabras que 5 años antes habrían sido una herejía: tenemos que pedirles una alianza tecnológica, Klaus. Hay que tragarnos el orgullo y aprender de ellos. Esbocé una sonrisa amarga. Recordé cómo humillé a Carlos cuando me ofreció colaborar. Ahora, los papeles se habían invertido por completo. Esa tarde, llamé personalmente a Carlos Hernández. Hacía 5 años que no hablábamos. Su voz, al otro lado del mundo, seguía siendo serena y humilde. Me dijo: el intercambio tecnológico siempre será bienvenido, ingeniero Richter. Pero, honestamente, dudo que Alemania esté preparada para cambiar desde sus raíces. Le confesé la verdad, sin adornos. Admití que Alemania pecó de arrogancia, que nos dormimos en nuestros laureles y despreciamos la innovación que venía de un lugar que considerábamos inferior. Le dije que si hace 5 años yo no me hubiera burlado de su mano tendida, esta tragedia para mi país jamás habría ocurrido. Me ahogaba el arrepentimiento. Su respuesta se quedó grabada para siempre en mi mente. Fracasar no es malo, ingeniero. Lo que importa es la actitud con la que aprendes de ese fracaso. Tal como el Perú lo hizo hace 5 años, gracias a ustedes. En ese momento, entendí perfectamente el significado de lo que Carlos me dijo en mi oficina. La desesperación será nuestro plano de diseño. Ahora, por fin, lo comprendía. Al terminar la llamada, miré por la ventana hacia un Berlín agitado, pero me sentí diferente. Era el momento de aceptar la nueva era. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, abrí mis viejos planos de diseño. Estaban llenos del conocimiento de mis últimos 30 años, pero sabía que eso ya no era suficiente. En mi monitor, se reproducía un video del Perú CNC, decenas de máquinas trabajando en perfecta sincronía, como un solo organismo vivo e inteligente. Era el futuro que siempre anhelé. Lentamente, comencé a teclear. Creé un archivo nuevo y escribí el título: Plan D, Desarrollo de Nueva Generación mediante la colaboración internacional. Por fin aprendí que la tecnología no es un monopolio para competir, sino un recurso para compartir. El afán de Alemania por acaparar el conocimiento terminó siendo nuestra propia soga al cuello. El amanecer rompía por la ventana. Empezaba un nuevo día en Berlín,
pero para mí no era un final. Era un nuevo comienzo. La tecnología no es cuestión de orgullo, es fuerza vital. A veces, tocar fondo es el único impulso que necesitas para volver a volar.